Cordial saludo, queridos amigos. Continuamos con este estudio acerca de las clases sociales que existían en el comienzo del cristianismo. Entonces, en el capítulo anterior habíamos quedado en lo siguiente. Esta es una lectura que se hace en base al libro El Dogma de Cristo de Erich Fromm. Me parece lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, lo replico con mucho amor. Entonces, habíamos quedado en estas frases. Con lo dicho, hemos así penetrado en las superficies psíquicas de los adeptos de la cristiandad. Hemos penetrado lo bastante como para intentar nuestra interpretación de estas primeras afirmaciones cristológicas. Los embriagados con esta idea eran gente atormentada y desesperada, llena de odio a sus opresores judíos y también a los paganos. Los paganos son gente que tienen, por decir algo, doctrinas diferentes, pues, que creen en una cosa, creen en otra. Investiguen qué quiere decir paganos. Lo que yo he aprendido es que creen en una cosa, creen en otra, como decir creen en varios dioses, en varias religiones. Entonces, ellos no tenían ninguna perspectiva. Aquí estamos hablando de los adeptos a la cristiandad en ese momento. No tenían ninguna perspectiva de alcanzar un futuro mejor. Un mensaje que les permitiera proyectar en la fantasía todo lo que la realidad les había negado, debía de haber sido muy fascinante para ellos. Algo que les permitiera proyectar en la fantasía todo lo que la realidad les había negado. Era algo muy fascinante. Y esto lo veían en las ideas del cristianismo. Entonces vemos que para los celotes no restaba otra cosa que morir en batallas. Desesperados, ellos luchaban hasta morir. Los celotes. Entonces, los adeptos de Cristo, que no eran los celotes luchaban hasta morir, pero los adeptos de Cristo podían soñar con su meta, sin que la realidad les mostrara de inmediato cuán distante estaba la satisfacción de sus deseos. Ellos soñaban, los otros luchaban, no les importaba morir, y los demás soñaban, sustituyendo la realidad por la fantasía. El mensaje cristiano satisfizo los anhelos de esperanza y venganza. Y si bien no sació el hambre, trajo una satisfacción fantaseada de no escasa importancia para los oprimidos. Esto también se ve en F. Kuhn, Die orientalischen Religionen in ihren Einfluss auf die europäischen Religionen der Alternativkultur del Gegenwart, segunda edición, 1923, volumen 1, parte 3, página 1. Ver también Wells, OP. página 70. Y lo último que les acabo de decir, hay una nota al pie de página que dice lo siguiente. Es necesario insertar aquí una observación acerca de un problema que ha sido tema de enconadas polémicas. La cuestión de hasta qué punto puede considerarse al cristianismo como un movimiento revolucionario de clases.
¿Hasta qué punto puede considerarse el cristianismo como un movimiento revolucionario de clases? Kautsky es el escritor, un escritor, en Vorläufer des Neuen Sozialismus, Stuttgart, 1895, y posteriormente en Foundation of Christianity, ha formulado la opinión de que el cristianismo es un movimiento proletario de clases, que su importancia radica en esencia en su actividad práctica, es decir, en su obra de caridad y no en su fanatismo piadoso. ¿Ya? Kautsky dice que es un movimiento proletariado, que en esencia su actividad práctica es en obras de caridad. Ya regreso, gracias. Ellos dicen que la actividad práctica del cristianismo es hacer obras de caridad y no tener un fanatismo piadoso. Kautsky pasa por alto el hecho de que un movimiento puede tener un origen de clase, que en la conciencia de sus investigadores haya motivos sociales y económicos. Kautsky pasa por alto el hecho de que un movimiento puede tener un origen de clase sin que en la conciencia de sus investigadores haya motivos sociales y económicos. ¿Ya? Su desprecio por el significado histórico de las ideas religiosas solo demuestra su completa falta de comprensión del significado de las satisfacciones fantaseadas dentro del proceso social. O sea, él no tiene en cuenta el significado histórico de las ideas religiosas. Y pasa por alto su interpretación del materialismo histórico es tan banal que a Trosch y Harnack les resulta fácil dar una apariencia de refutar el materialismo histórico. Ellos, al igual que Kautsky, no ponen en el centro de la indagación el problema de la relación de clases que condicionó al cristianismo. No ponen en el centro de la indagación el problema de la relación de clases que condicionó el cristianismo, sino más bien el problema de qué parte desempeñaron estas relaciones de clases en la conciencia y la ideología de los primeros cristianos. Si bien a Kautsky se le escapa el problema real, los cimientos de clases del cristianismo primitivo son empero tan evidentes que los intentos son tortuosos, especialmente de Trosch en su Social Teaching of the Christian Church, de borrarlos. Con una explicación ponen por demás en claro las tendencias políticas del autor. Volvamos a leer este pedacito. Es necesario insertar aquí una observación acerca de un problema que ha sido tema de enconadas polémicas. La cuestión de hasta qué punto puede considerarse el cristianismo como un movimiento revolucionario de clases. Entonces, algunos escritores dicen que el cristianismo es un movimiento proletario de clases, que su importancia radica en esencia en su actividad política, en su actividad práctica, es decir, en su obra de caridad y no en su fanatismo piadoso. Pasan por alto el hecho de que un movimiento puede tener un origen de clase sin que en la conciencia de sus investigadores haya motivos sociales y económicos.
¿Ya? Hay motivos sociales y económicos. Su desprecio por el significado histórico de las ideas religiosas solo demuestra su completa falta de comprensión del significado de las satisfacciones fantaseadas dentro del proceso social. Su interpretación del materialismo histórico es tan banal que les resulta fácil dar una apariencia de refutar el materialismo histórico. Ellos no analizan el materialismo histórico. No ponen en el centro de la indagación el problema de la relación de clases que condicionó al cristianismo. Ellos no miran cómo estaban las clases sociales en ese momento. Lo que les interesa es, no, hagan lo que tienen que hacer y listo. Entonces, ellos se dejan llevar por las tendencias políticas que tenían para explicar esto. Por ejemplo, hacían obras de caridad, pero buscando algo detrás de eso. Está bien que hagan obras de caridad, pero tienen tendencias políticas y no analizan lo que hace la gente psíquicamente, lo que les está produciendo creer en una cosa o creer en otra, evadir la realidad con fantasías. De ahí vienen los falsos dioses y las falsas creencias que no nos damos cuenta. Entonces vamos a proseguir, que esto se está poniendo más interesante. La investigación psicoanalítica de la fe cristológica de la primitiva comunidad cristiana deberá plantear ahora los siguientes interrogantes. ¿Qué significado tenía para los primeros cristianos la fantasía de un hombre agonizante elevado a la dignidad de un Dios? Aquí está el punto del martirio de Jesucristo, que lo presentan cada año en las películas. ¿Por qué hacen eso? Vamos a ver por qué hacen eso. ¿Qué efecto tiene eso en la psique de la persona? ¿A qué se debió que esta fantasía conquistara en tan poco tiempo el corazón de tantos millares de personas? Miren, es una fantasía. ¿Cuáles eran sus fuentes inconscientes y qué necesidades emocionales satisfacían? Por eso es que nos muestran a Cristo crucificado en la cruz. Eso produce un efecto satisfactorio en una persona que está sufriendo y que cree que por medio del sufrimiento, por más que sufra, va a alcanzar algún día la paz que está anhelando, el bienestar, la tranquilidad. Primero, la pregunta más importante: un hombre es elevado a la dignidad de un Dios, es adoptado por Dios. Tenemos aquí el antiguo mito de la rebelión del Hijo, una expresión de impulsos hostiles hacia el Dios Padre. Ahora comprendemos qué significado debe haber tenido ese mito para los adeptos de la primitiva cristiandad. Esta gente odiaba intensamente a las autoridades, que la ponían frente al poder paterno, los sacerdotes, estudiosos, aristócratas, en suma todos los dominadores que los excluían del goce de la vida y que en su mundo emocional desempeñaban el papel del padre severo, prohibitivo, amenazador, atormentador. También debían odiar a ese Dios que era un aliado de sus opresores, que les permitía sufrir y ser oprimidos. Ellos mismos deseaban mandar o hasta ser los amos, pero a ellos les pareció desesperado
intentar lograrlo en la realidad y derrocar y destruir a sus amos actuales por la fuerza. Ellos no podían hacer eso, estaban oprimidos y odiaban al que los oprimía naturalmente, pero en la realidad no podían cambiar esa situación. Entonces satisfacían sus deseos en una fantasía. En conciencia no se atrevían a calumniar al Dios paternal. El odio consciente estaba reservado para las autoridades, no para la elevada figura paterna, el ser divino propiamente dicho. Pero la hostilidad inconsciente hacia el Padre Divino encontró expresión en la fantasía de Cristo. Pusieron un hombre a la vera de Dios y lo hicieron regir junto con Dios Padre. Este hombre que se convirtió en Dios y con quien como humanos se podían identificar, representaba sus deseos edípicos. Era un símbolo de su hostilidad inconsciente hacia Dios Padre. Pues si un hombre se podía convertir en Dios, este último quedaría privado de su privilegiada posición paterna de ser único e inalcanzable. La creencia en la elevación de un hombre a la dignidad de Dios era por lo tanto la expresión de un deseo inconsciente de eliminar al Padre Divino. Entonces, inconscientemente tenemos esos deseos porque odiamos al que nos está oprimiendo. Pero si nos dicen que es el Dios, entonces inconscientemente vamos a dejar de odiarlo. Conscientemente lo dejamos de odiar porque nos dicen que es Dios y que nadie puede ofender a Dios. Pero inconscientemente lo seguimos odiando. Por lo tanto, al crear esa figura de que un hombre es elevado a la característica de Dios, como sucedió con Jesucristo, entonces aceptamos eso y nos apegamos de esa fantasía, de esa creencia. Aquí reside la importancia del hecho de que la comunidad cristiana primitiva sustentara la doctrina adopcionista. La teoría de la elevación del hombre a la dignidad de Dios. Elevan el hombre a la dignidad de Dios. La hostilidad hacia Dios encontró expresión en esta doctrina, porque ya sabemos que el hombre puede ser Dios. Así como más tarde la eliminación de estos deseos hostiles habría de expresarse en la doctrina que alcanzó mayor popularidad y llegó a ser dominante. La noción del Jesús que siempre fue un Dios, más adelante se analizará esto con mayor detalle. Los fieles se identificaron con este hijo. Se podían identificar con él, pues era un ser humano sufriente igual que ellos. Es esta la base del poder y efectos fascinantes que tuvo sobre las masas la idea del hombre sufriente elevado a un Dios. Solo se podían identificar con un ser sufriente millares de hombres. Millares de hombres antes que él habían sido crucificados, atormentados y humillados. Millares de hombres antes que Cristo habían sido crucificados, atormentados y humillados. Cristo no fue el único que crucificaron. Si se imaginan a este crucificado como elevado a la dignidad de Dios, ello significa que en su inconsciente este Dios crucificado eran ellos mismos. ¿Ya? Ahí vamos entendiendo poco a poco el sistema que se va haciendo en la mente. El Apocalipsis precristiano habla de un Mesías victorioso y fuerte. Era el representante de los deseos y fantasías de una clase que estaba oprimida, pero que en muchos sentidos sufría menos y que abrigaba aún esperanzas de victoria.
hasta ahí vamos a dejar y vamos a continuar en otra oportunidad. Muchas gracias.